a rogar a Dios que nos hable a través de su palabra en esta mañana. El mensaje de hoy se llama Viviendo bajo la cobertura de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más dentro de tu casa. Te ruego, Señor Padre, que en esta mañana podamos recibir tu palabra, Señor, conforme al plan y propósito tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada vida y a cada corazón. Te ruego, Señor, por cada familia, Señor, que nos observan en esta mañana a través del internet, Señor Padre, Dios mío. Que tu palabra, Señor Padre, salga y cumpla para lo que tú le envías, Señor. Ella dice que no regresa vacía y creemos, Señor, que esa palabra tiene poder y autoridad, Señor Padre. La palabra que transforma y convierte el alma, Señor, y hace sabio el sencillo. Padre, en el nombre soberano de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todas las cosas en este lugar. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice en el verso 1: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y luego llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, es importante ver que Dios tiene siempre planes y propósitos, y nadie escapa a los planes de Dios. Todos hemos sido creados, según el libro de Efesios, dice en el capítulo 2, en el verso 12 dice, 11 y 12 dice que hemos sido creados para que habitemos en buenas obras. El plan de Dios es ese. El propósito de Dios para cada familia es que la familia sea edificada, que sea una familia dotada
del conocimiento de su palabra, para que de esa forma lo podamos servir, para que de esa forma podamos vivir al amparo de Él. Y el mensaje que hoy quiero darles se llama Viviendo bajo la cobertura del Señor. Amados, los siervos de Dios, escúcheme bien, digo los siervos de Dios, o sea, los que sirven a Dios, han de vivir de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo a su plan. Los hombres podemos tener infinidad de planes, pero ¿qué puede ser un plan terrenal, un plan humano, un plan nacido de una mente pequeña, finita, comparado con el plan de Dios, con el plan maravilloso de Dios, el plan perfecto del Dios que tiene poder sobrenatural y que lo conoce todo, amados? El plan de Dios siempre es mejor que cualquier planificación de hombre. Dios no bendice los planes del hombre, Dios bendice a los hombres. A veces trazamos esquemas, queremos inventar cosas, planificamos cosas que no están dentro del contexto bíblico. Los hombres queremos inventarnos las cosas, mas a Dios no le agrada eso. Y el plan y propósito de Dios es que los siervos de Dios podamos vivir bajo la obediencia de Él, esto es la cobertura de Él, que permita verdaderamente que Dios sea glorificado en todo lugar, amados. Porque cuando estamos en el plan de Dios, Él ha de decidir para dónde vamos, cuándo vamos, en qué tiempo. Ustedes ven en el contexto que hemos leído, dice que Dios le dijo al siervo de Él: vete y escóndete en la cueva. Y dice que Él había ordenado. Usted escuche, amados, y me gusta esta expresión porque la vemos 2 o 3 veces. Dice que había ordenado que los cuervos le llevaran carne y pan al profeta. Entonces vemos que nada escapa al control de Dios. Aún animales inmundos, Dios tiene control de ellos. El cuervo era un animal, y es un animal que es considerado sucio. Es un animal carroñero que vive de la carroña, de animales muertos. Sin embargo, cuando a Dios le place, hermanos, hacer cosas, Él hace cosas impresionantes, fuera de lo normal, porque Dios es sobrenatural. Los que viven en la fe del Señor han de saber que tienen que vivir en lo sobrenatural para poder estar verdaderamente de acuerdo al plan y propósito de Dios, hermanos. Hay un texto en el libro de Romanos que quiero que lo revisen y lo marquen, hermanos. En el capítulo 14, en el verso 8, hay algo que es sumamente importante, hermanos, que lo tengamos marcado en nuestras Biblias, porque a menudo se nos olvida, a menudo se nos escapa este verso, o probablemente a menudo no lo hemos leído nunca. Y yo quiero que hoy usted lo lea conmigo, para que usted se dé cuenta. En el verso 7 y 8 vamos a leer de Romanos 14, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Usted puede decir: yo soy del Señor. Entonces, amados, si somos del Señor, pues hemos de vivir para el Señor. La pregunta es: ¿para quién estamos viviendo? Pregúntele a su vecino: ¿para quién vives tú? Hágale una pregunta sencilla: ¿para quién vives tú? Porque muchos padres de familia dicen: yo vivo para mi esposa y mis hijos. La esposa dice: yo vivo para mis hijos. Pero cuán equivocado estamos. No vivimos para ellos. Nosotros vivimos para el Señor. Sea que vivamos o muramos, para Él vivimos, para Él morimos. Somos suyos.
Cuando tenemos estos conceptos doctrinales bien puestos, entonces están claras las proporciones, están claras las prioridades, están clara el orden que tenemos en la palabra. La palabra dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amado, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que, amados, no querramos ser innovadores y decir: es que yo vivo para mis hijos. No, amado, usted tiene que vivir primero para Dios. Si vive para Dios, entonces podrá vivir para sus hijos bien. Es que estas distorsiones hacen que usted altere el orden que tiene que tener para servir a Dios. Muchas personas viven para trabajar y no trabajan para vivir. Viven encerrados en el trabajo y no tienen tiempo nunca para Dios. De vez en cuando hay alguien que vive para amar a otra persona, pero no tiene tiempo para Dios. Algunas personas que hemos conocido, cuando se enamoraron, se fueron tan lejos, hermanos, que ese amor los llevó fuera del contexto espiritual de la vida con Dios. Y hay algo importante, hermano: el verdadero siervo se ciñe de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida. Dios tiene planes y tiene propósitos. Jamás Dios le va a olvidar. Jamás Dios va a errar en su plan. Dios tiene perfecto el orden de las cosas que tiene diseñado para usted. Si usted está en obediencia, el plan de Dios se va a cumplir, porque fiel es aquel que comenzó la obra para terminarla. Debemos, amado, conocer que Dios tiene control de la naturaleza, de los animales, aún de las cosas inanimadas. Cuanto más de la vida nuestra, amados. Y dice que estuvo viviendo, dice, en la cueva el profeta. Claro, lo perseguía el rey, lo quería matar, lo querían asesinar, y él vino y se refugió en la cueva, amados. Y estuvo allí el tiempo que Dios le dijo, que Dios lo tuvo, hasta que Dios dijo: bueno, ya se secó el arroyo, y pararon de llegar los cuervos. No es que se le acabó la provisión a Dios, no es que se le secó la llave, no se le secó, no le cortaron el agua. Lo que pasa es que ya el plan de Dios era sacar a su siervo y llevarlo a otro lugar, amados, porque Dios es un Dios de planes y propósitos. Si vemos en el libro de Números, hermano, quiero llevarlos al libro de Números por un minutito. En el capítulo 9, hermanos, vamos a ver cómo Dios se manifestaba en el desierto. En el verso 16 dice, Números 9, 16 dice: así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche de apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los judíos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Dice que al mandato de Jehová ellos acampaban o ellos partían. Y esa, amados, es la forma como a Dios le place que nosotros nos manejemos. Que muchas veces, amados, de la noche a la mañana levantamos nuestra tienda y decimos: ahora me voy de aquí, me voy para allá, me voy para acá. Pero ¿cuándo consultamos a Dios? Entonces el problema nos viene después. Todo lo que
los siervos de Dios hacen en desobediencia, pronto les retorna como un boomerang en disciplina. Cuando no estamos en el orden de Dios, entonces vienen las dificultades, vienen los problemas, entonces allí sí que se seca el arroyo y los cuervos dejan de llevar la carne, amados. Entonces tenemos que conocer que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, porque así acabamos de leer, ¿verdad? Dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Esto nos hace ver con claridad que el plan de Dios es ese, y que sea que vivamos o muramos, a Él le pertenecemos, somos de Él. Él nos compró a precio de sangre preciosa. Entonces usted, suyo no es ni usted. Usted no se pertenece a usted mismo. Usted ha sido comprado, amados. Así que tenemos que tener claro eso, quién es el dueño de todas las cosas. Cuando eso es una realidad en nuestra vida, entonces nuestra primera preocupación es decir, bueno, Señor, ¿acampo o me levanto? ¿Para dónde voy? Ese es el orden de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, debemos conocer que nuestra relación con Él es la que determina nuestro estilo de vida. Si usted se relaciona con Dios, entonces Dios le dará instrucciones claras, precisas, le dará cuándo levantar, cuándo acampar, qué comer, dónde comer, y probablemente el menú que va a comer también se lo va a dar el Señor. El siervo de Dios dice que Dios le había dicho que se levante. Usted observe, volvamos a la lectura original que teníamos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17. Dice que pasado algunos días, en el verso 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He allí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Usted observe, amados, ¿qué podía haber pensado el profeta? Dice, pero me va a mantener una viuda. Y cómo Dios hace, ¿no? De lo flaco, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que aparentemente es imposible. Porque, amados, la condición de esta viuda no era que era una viuda acaudalada, no era una viuda millonaria, no. La viuda no había heredado al marido muchos bienes, más bien era una viuda pobre, era una viuda que estaba en tragedia. Pero Dios, hermanos, tiene algo maravilloso en su palabra. Él dice que Él es marido de las viudas y padre de los huérfanos. Y Dios iba a hacer allí una combinación de su bendición, porque Dios une líneas para bendecir, para llevar la palabra, para hacerse Él presente, para manifestar su poder, para que su gloria sea conocida, amados. El siervo dice que fue a la casa de esta mujer, amados. Yo me imagino, Dios no le dio dirección, Dios no le dio el número del celular, no le dio el correo electrónico, nada. El Espíritu Santo lo guió, el Espíritu Santo lo llevó directo donde estaba esta mujer. Dice que al entrar del pueblo ya él encontró a una mujer viuda que estaba recogiendo leños. Y dice que le dijo, mujer, te ruego que me traigas un vaso de agua para beber. Observen ustedes la conducta, la actitud, el comportamiento del siervo de Dios. Dijo, te ruego. Una expresión de cordialidad, una expresión de humildad, una expresión de sumisión, una expresión de humildad
que es la que caracteriza a los siervos de Dios. Expresarse para pedir algo requiere, amados, en la conducta de un siervo de Dios, una rogativa, una actitud que hace ver que verdaderamente ese es un hijo de Dios, que ese conoce la humildad, que ese está siendo tratado por Dios en todo su carácter, en todo su ser, amados. Este hombre venía, amados, probablemente con hambre, venía sediento, venía caminando 150 kilómetros de donde salió hasta donde estaba en Sarepta. Y allí el profeta iba a ser refinado. Allí el profeta iba a ser pulido. Sarepta es la sinonimia de lo que es refinamiento, de sacarle la escoria al oro. Claro que el profeta era como de oro, hermano, era un hombre de muchísimo valor, pero había que pulirlo. Y la viuda, amados, iba a hacer algo importante en la vida de este hombre, así como este hombre que traía la palabra de Dios, la traía para mostrar, amados, que Dios no se había olvidado tampoco de esta mujer. Dice que cuando la mujer fue a traer el vaso de agua, le dijo, que la llamó de nuevo y le dijo, te ruego que hagas una torta de harina y me la cozas y me la traigas. Y le dijo la mujer, vive Jehová tu Dios. Dice que le dijo, vive Jehová tu Dios, porque esta mujer estaba fuera del pueblo de Israel, no era del pueblo de Israel. Sin embargo, amados, esta mujer ya estaba diciendo quién era el Dios de él, porque ya el profeta probablemente estaba identificado quién era él. No porque él llevaba ninguna carta de presentación, sino porque su expresión, sino porque su actitud, su comportamiento era la de un siervo de Dios. Ya esta mujer diferenció y dijo, vive Jehová tu Dios, que estaba recogiendo leño y solo tengo un puñado de harina y lo iba a cocer para comérmelo con mi hijo y me iba a dejar morir. Usted observe el lenguaje carnal, el lenguaje de desamparo, el lenguaje de no tener esperanza, el lenguaje que verdaderamente caracteriza a aquellos que no tienen fe en un Dios proveedor, en un Dios que sustenta, en un Dios que provee, en un Dios que está atento a la necesidad. Dice la Biblia que los leoncillos claman, que los leoncillos rugen, y Jehová se acuerda de ellos, amados. ¿Cuánto más los hombres? Aquí vemos, hermanos, una actitud verdaderamente que ya era de vida o muerte para esta mujer. Esta mujer ya había decidido morirse. Ya no había opciones, no había ninguna posibilidad para ella. Ella estaba diciendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo cómo darte a ti. Solo tengo este puñado de harina y es para comerlo con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Y cuando determinamos dejarnos morir, amados, es cuando nuestra fe está en cero, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay posibilidades, cuando ya no hay nadie quien nos pueda dar la mano, amados. Yo creo, amados, que los hijos de Dios vivimos dotados. Yo podría decir que vivimos superdotados por la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es creativa. Toda la palabra de Dios tiene un poder más allá del entendimiento de muchas personas, amados. Muchas personas pueden pensar que solo son versos, pero la palabra de Dios tiene poder, amado. La Biblia dice que lo que confesamos con nuestra boca, eso se hará, amados.
Y tenemos que tener coherencia con nuestra fe, amados. Sin embargo, amados, el profeta estaba claro. El profeta fue enviado a la casa de una mujer pobre. No veo que el profeta disintiera o tuviera algún altercado con Dios. El profeta venía de 3 años de comer pan que le llevaban los cuervos y tomar agua de arroyo. No conocía la verdura, no conocía la legumbre, no conocía ninguna otra cosa. El menú era siempre el mismo. Y era el menú que Dios le había establecido a él. Ya venía siendo tratado. Y cualquiera diría, el profeta diría, bueno, pues si ya me tuviste 3 años, Señor, y ahora me vas a llevar a la casa de alguien que tiene muchos recursos, me van a tener bien, me van a tener caviar, vino, no, quesos, jamones, no. Lo llevó a la casa de la mujer más pobre que había, pues, amado. Era una viuda. Y su corazón estaba quebrantado, su corazón ya estaba desfallecido. Ya me voy a dejar morir, dijo ella. Lenguaje terrenal. Un lenguaje que no mide ninguna posibilidad que pueda venir de parte de Dios. ¿Sabe por qué, amado? Esta mujer no conocía a Dios. Esta mujer no conocía el poder de Dios. Esta mujer, si es que había oído, su fe no había abrazado a ese Dios sobrenatural, a ese Dios proveedor, a ese Dios que hace grandezas, a ese Dios que hace prodigios, que hace milagros. Ella no tenía en su lenguaje el punto que dijera, bueno, estamos en una situación crítica, ya solamente nos queda este puñado de harina, así que vamos a orar a Dios para que Dios la multiplique. No, ella no dijo eso. La palabra vino por parte del siervo de Dios. Somos los siervos de Dios los que llevamos la palabra de Dios. Somos los siervos de Dios los que cargamos la bendición. Somos los siervos de Dios los que tenemos que ser llamados a hacer bendición donde quiera que vayamos, amado. Son los siervos de Dios. El mundo no le va a ofrecer algo así. El mundo tiene un lenguaje diferente. Aún ciertos siervos, hermanos, pueden tener un lenguaje negativo, un lenguaje tremendo. Usted ve, amados, en el Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesús estaba con una multitud tremenda y le dijo a sus discípulos para probarlos, dice, ordena que toda esta multitud se recuesten para darles de comer. Y busca qué comer. Busca para darles de comer. Y dice que solo encontró un niño que tenía 5 panecitos y 2 pececillos. Y Felipe dijo, ¿y qué es esto para alimentar esta multitud? Y esa es la actitud muchas veces de los cristianos. Y esto solamente es lo que me ha dado. Solamente esto. Y vivimos siempre poniendo y reparando en el Señor. Diciendo, pero ¿por qué me ha venido esto de aquí? ¿Y qué es esto que me...? Felipe dijo, ¿y qué es esto? ¿Sabe por qué, amados? Porque en la mente carnal, en la mente natural, como les he dicho antes, funcionan las matemáticas terrenales solamente, la aritmética aquí en la tierra, 1 más 1, 2. Pero hasta donde yo veo, amados, la matemática del cielo es multiplicativa. Dice que el Señor Jesús dijo, trae acá esa canasta, y la bendijo. Y es que las cosas con la bendición de Dios se multiplican. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Dice que alimentó una multitud, amados. 5,000 personas con sus hijos. 5,000 varones con sus hijos. Y era época en que no se tenía 1 ni 2 hijos. Las familias eran de 10, de 12. Era un rondín.
Probablemente eran 12, 15 mil personas que estaban allí. Y el Señor las alimentó a todas, amado. Y sobró. Y sobró. Entonces tenemos que darnos cuenta, amado, que cuando los recursos aquí en la tierra lucen limitados, tenemos un Dios ilimitado que solamente está viendo, amado, qué tan bien nosotros nos portamos en cuanto a cobertura, amado. Porque es con la cobertura. Si la nube dice que va para allá, allá tenemos que ir, amado. Si la columna de fuego se detiene, tenemos que detenernos, amado. Hay tiempos en que tenemos que detenernos, que tenemos que acampar. Hay tiempos que tenemos que avanzar. Es de acuerdo al plan y propósito de Dios. Es el cuándo de Dios, no es el cuándo de nosotros. Es la cantidad que Dios quiere dar, no es la cantidad que nosotros queremos, sino la provisión que Él quiere dar. Y la calidad de lo que Él quiera dar tiene que ser bien habida, tiene que ser bendecida, amados, porque allí está la bendición. Dice que el profeta, amados, recibió una noticia tremenda. Dice en el verso 9 que le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué orden, amados. Qué provisión. El profeta, amados, tiene que haber dicho: ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que se levantó, dice en el verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo a traérsela, dice que él la volvió a llamar y le dijo: te ruego, noten usted la expresión, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amados, la condición era tremenda, era crítica, mas el profeta que portaba la bendición, amados. Hay una expresión, hay un versículo que dice que el que da cabida al profeta, bendición de profeta tiene. Cuando usted presta al pobre, a Jehová se lo presta. Muchas veces, amados, decimos: solo tengo esto para mí. Si le doy, ya me quedo sin nada. Y hay una cuestión que no hemos aprendido que se llama despojarnos. El despojarnos significa preocuparnos de otro, aunque nosotros podamos pasar sin nada por un tiempo. Porque sabemos, amados, que la bendición está allí, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y el pueblo de Dios debe comprender esto, amados, porque es un problema, amados, cuando empezamos a contender porque hay escasez con Dios. Muchas veces viene la escasez porque Dios permite que venga la escasez a causa de que necesitamos un tratamiento especial para que nuestro corazón y nuestra alma se quebrante y puedan venir tiempos mejores en donde podamos tener una relación de intimidad con el Señor. Quiero llevarlos al libro de Job, hermanos, en el capítulo 20. En Job está escrito algo importante.
Job 10, en el verso 2. Dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender, ¿por qué contiendes conmigo? Muchas veces, amados, vivimos disputando con Dios, vivimos altercando con Dios, vivimos nosotros llamándole la atención a Dios porque Él aparentemente se ha olvidado de nosotros. Creemos que Dios se olvida de nosotros. Y cuán distante estamos de eso, hermanos, cuando en realidad Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene formas de tratarnos de tal manera que todas las cosas nos ayuden a bien. El libro de Romanos dice que a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudarán a bien. Y no entendemos, amados, muchas veces, y tenemos que reconocer, amados, que Dios es soberano, que Él tiene control de todas las cosas. No podemos nosotros altercar con Dios. Es imposible, amados, que nosotros le digamos lo que tiene que hacer a Dios. Quiero llevarlos al libro de Salmos. En el capítulo 19, en el verso 11, hay algo importantísimo. Dice así, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Se refiere a la obediencia, se refiere a lo que Dios determina para nuestra vida, a lo que Dios tiene como conceptos para que nosotros podamos aprender de Él, para que nosotros podamos ser dóciles y reconozcamos, hermanos, que todas las cosas vienen de Él, que Él es un Dios proveedor, que Él sustenta nuestras vidas, que no hay nada que se salga del contexto de Él. Y solo para terminar ya, amados, quiero volverlos al libro de Job en el capítulo 8. Me gustaría que usted remarque esto porque es importante. Yo sé que usted ya lo ha leído antes, pero quiero volvérselo a decir. Dice en el verso 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaren contra Él, y Él los echó en el lugar de su pecado, y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Usted ve, amados, que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Tenemos que estar claro en esto. En el capítulo 22 de Job dice lo siguiente, en el verso 21, dice así. Observe cómo Dios se refiere. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo de oro de Ofir.
El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Gloria a Dios, amado. Vuélvete ahora en amistad, dice. Muchas veces altercamos con Dios. Muchas veces osamos decir: es que estoy apartado, es que estoy enojado con Dios, es que Dios hizo esto. ¿Y qué es el barro en las manos del alfarero para que le diga: hazme de esta forma o de otra? Dios tiene el control de todas las cosas. El principio básico de vivir en la bendición está en la obediencia, de saber que siempre la columna de fuego y la nube del Señor están dando cobertura a nosotros, que si nos volvemos a Él en amistad, dice, y que si nuestros hijos hubieran pecado, amado, si nos volvemos a Él, si fuésemos limpios, si rogáremos al Todopoderoso, aunque nuestro primer estado hubiera sido pequeño, nuestro postrer estado será engrandecido. Tenemos que saber, amados, que nuestro rol alcanza de forma trascendente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso la Escritura remarca y dice que la generación del justo será poderosa. Tenemos que comprender, amados, que hemos sido llamados para hacer bendición. Él quiere que usted lleve bendición, que usted lleve la palabra de Él a donde vaya, amado. Siempre la bendición será acompañada con una provisión, amado. Donde quiera que usted vaya, amado, usted será bendición. Que usted no sea una persona que cree problemas en ningún lado, más bien que sea solución, que usted diga la palabra de Dios, porque cuando usted suelta la palabra de Dios, ella tiene poder curativo, ella tiene sanidad, ella sana los corazones, reconcilia a las familias, reconcilia a los hermanos, trae paz a nuestras vidas, amado. Todo lo que determine usted será en firme a causa del poder del Todopoderoso. Crea esa palabra, amado. Téngala vigente en su corazón. Siempre el Señor estará dándole la fortaleza a usted, amado, en razón de que usted ha dejado que la nube de Él esté sobre usted. Esto es el Espíritu Santo. Dice, si te vuelves en amistad. ¿Qué es la amistad, amado? ¿Qué es el compañerismo? Es la comunión íntima con el Señor, la que Él aprecia. En la intimidad, cuando usted conversa con Él. Eso es tener amistad, amado. Los amigos conversan íntimamente. Dice, estoy esperando, quiero conversar contigo. Y Dios es su amigo, amados. Él quiere que usted tenga amistad con Él, una amistad sublime en donde usted exprese sus dificultades, sus problemas, porque la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, amado. Y tenemos que aprender a vivir en esa fe que nos fortalece, amado. No tengamos ese lenguaje, ¿y qué es esto para tanto? Más bien, esto va a bastar, amado, porque Dios lo va a multiplicar, amado. Dios va a multiplicar, Dios va a proveer. Dios se glorifica aún en las cosas pequeñas, amado. Y tenemos que ver cómo Dios hizo que no escaseara ni la harina ni el aceite, amado, hasta que llovió. Vemos que Dios es fiel a su palabra. Amén. Póngase de pie, amado. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por todos mis hermanos, Señor,
que hoy llegaron. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que podamos vivir todos, Señor, con esa fe, Señor, declarando siempre que tú eres Dios bueno, que tú eres Dios proveedor, que donde vayamos, Señor, seamos de bendición. Que tu palabra, Señor Padre, pueda cambiar, Señor, nuestros conceptos y pensamientos, Señor, y nos arraiguemos y edifiquemos en ella, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y los que confíen en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo. El pueblo de Dios dice amén. Hay un talento afuera, hermanos. Hay una comidita, así que...